Jungle. Audio Jungle. Bienvenidos. A continuación les contaremos los hechos y acontecimientos que ocurrieron en la vereda Pradera, donde los habitantes fueron víctimas del conflicto armado sufriendo los ataques de los diferentes grupos subversivos, donde un gran número de familias se vieron afectadas por aquellos ataques de la guerrilla, truncando los sueños de Daniel, un niño que quería ser un gran arquitecto y quien los compañeros de escuela jugaban en la cancha de dicha vereda con una vieja pelota sin prevenirse del peligro al que se exponían cuando iban a tomar las clases y a divertirse. La población se ve entonces obligada a abandonar sus tierras cuando los grupos paramilitares comienzan la persecución a quienes colaboran con la guerrilla. Por otra parte, el Ejército Nacional realiza la inspección de la zona para acordonar a los grupos subversivos. La docente tuvo que abandonar en ese entonces la escuela para salvar su propia vida y los niños tuvieron que huir del lugar con otros familiares que corrieron con suerte y pudieron escapar de allí, mientras que otros no alcanzaron y murieron vilmente a manos de los criminales. Continuaremos con nuestra noticia. Miraremos entonces cuál es el sentido de la película. La trama se basa en vivencias de Manuel y sus amigos, quienes estudian interrumpidamente y juegan fútbol en medio del conflicto armado entre la guerrilla, los paramilitares y el ejército en Colombia. Con la carencia de instituciones civiles sólidas, ambas fuerzas intimidadas a los pobladores generando desapariciones, atropellos y el desplazamiento forzado. De acuerdo a Oslin, 2010, Colombia tiene una de las mayores cifras de desplazamientos internos en el mundo, aunque las cifras varían significativamente entre las fuentes oficiales y las organizaciones no gubernamentales. Los desplazamientos desde 1985 hasta el 2010 se dieron por el horror insoportable de las relaciones de la guerra y el terror que imponen en la población civil. Audio Jungle. Bueno, muy buenas tardes. A continuación les presentaremos la recompilación de los hechos históricos de los cuales se fundamenta el film de la película de la cual nosotros les vamos a hablar en esta tarde. Los hechos ocurren en el contexto de una zona montañosa, pacífica, donde la vida de los habitantes corre peligro por el enfrentamiento entre grupos alzados en armas, tales como el ejército, la guerrilla y los paramilitares. Todos estos grupos alzados en armas ejercen presión sobre los habitantes, ya que los grupos guerrilleros citan a los lugareños a reuniones para que se hagan partícipes. Por otro lado, el ejército y los paramilitares acusan a los habitantes de apoyar a los grupos de las guerrillas. En la película se hace evidente los hábitos de fe que tienen las personas de aquella zona cuando se encuentran en momentos críticos y de dificultad. Dentro de sus enseres, cuando ellos tienen que abandonar sus tierras, llevan consigo imágenes religiosas. Dentro de los estándares que se visualizan, se hace evidente el machismo, el arraigo a sus tierras, la negación a dejarlas. Por otra parte, está la admiración a los colores de la montaña, el amor, el estudio, la pasión por el fútbol, la evasión a querer involucrarse con alguno de los grupos de fuerza civil. Dentro del ámbito político, nos llama la atención que aunque los objetivos fundamentales de la política, de acuerdo a García 2013, es la representación del poder a través de instituciones llamadas a velar por el bien común de la sociedad, que para ellos son sinónimo de protección.
En este aspecto, García hace una gran diferencia en el poder político con la voluntad política y hace énfasis en la buena voluntad. De esta forma, García también menciona que el camino para la construcción de una verdadera democracia de paz es a través de instituciones políticas. Audio Jungle. En el ámbito social se muestra el conflicto y el desplazamiento. Hollander 2010 reflexiona respecto a la posición que asumen los funcionarios y la sociedad de normalizar el fenómeno, reduciendo a seres humanos, hombres, mujeres y niños, a la condición de desplazados, con presencia en ambientes urbanos, tratando de incorporarlos sin escandalizar, al tiempo que los discrimina cuando una proporción considerable de las solicitudes de registro como desplazados son negadas, lo cual les impide recibir asistencia en situaciones de emergencia. Este problema de demostrar la condición de desplazados igualmente lo mencionan Cuchumbe y Vargas 2008, cuando indican: es como si para demostrar su condición de víctimas necesitaran de una constancia notarial, página 180. Define como banalizar del desplazamiento, ya que el interés de la información no es para identificar las formas en que se han visto afectados los seres humanos. Dentro del contexto educativo, la película muestra una educación pública en escuela básica rural interrumpida por el conflicto. También muestra los esfuerzos de la maestra para tener los materiales necesarios para impartir sus clases, así como de mantener la escuela libre del conflicto, promoviendo la cultura para la paz. En este caso, Ruiz 2010 indica que los sistemas de recopilación de información sobre población desplazada por la violencia coinciden en la tendencia a la disminución de la tasa de asistencia escolar. Una vez ocurre el desplazamiento, aunque difieren en las cifras arrojadas en materia de asistencia escolar. Las consecuencias de este problema educativo es el aumento del analfabetismo. De acuerdo con Ruiz, el derecho a la educación no solo comprende la apertura de un cupo en un centro de educación, sino que también debe incluir los materiales necesarios para poder asistir a los planteles. Los resultados de su investigación muestran las dificultades del Estado para ese cumplimiento en cuanto a dotación de uniformes, libros y útiles escolares. Coinciden Uceda, Barón y Nissenblatt 2010, cuando indican que Colombia afronta dificultades relacionadas con la armonización, el alcance y la sostenibilidad de los indicadores de goce efectivo de derechos en familias desplazadas por la violencia, ya que prioriza la atención humanitaria de emergencia, mientras que los esfuerzos para hacer que las familias se reunifiquen, tengan acceso a vivienda digna y recobren la estabilización socioeconómica son mínimas. Audio Jungle. Explicaremos y concluiremos, a la luz de los autores de la psicología social, la problemática que hemos analizado en nuestro noticiero. Ahora, de manera similar, las matanzas son fenómenos grupales. La violencia es facilista y escalada gracias a que los asesinos se instan unos a otros. Esto lo señaló Robert Shannon en el 2000, quien conoció la violencia como superviviente de, por ejemplo, un bombardeo aéreo a Varsovia en la Segunda Guerra Mundial, durante el cual murieron sus padres. Es difícil influir en alguien que una vez que está en la olla de presión del grupo terrorista, apuntó George Post, y después de entrevistar a muchos individuos acusados de terrorismo, a la larga, la política antiterrorista más eficaz
es aquella que inhibe en los potenciales de reclutas que inician una guerra. Ahora, dentro del último siglo y en la primera parte de en unas 250.000 guerras murieron 110 millones de personas, lo cual es suficiente como para fundar una nación de muertos, con una población mayor a la de Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia juntos. La cifra de muertos proviene no solo de 2 guerras mundiales, sino también de los genocidios, incluyendo los ocurridos entre 1915 y 1923, donde murieron 1 millón de armenios a manos del Imperio Otomano. El asesinato en 1937 de cerca de 250.000 chinos en Nankín después de su rendición frente a las tropas japonesas. 1.5 millones de camboyanos asesinados entre 1975 y 1979. La muerte de 1 millón de personas en Ruanda en 1994. Estas cifras son expuestas por Strain en el 2003. Y además de medio millón en Siria desde el 2011, según Shore en el 2018. Como quedó en evidencia con el genocidio de millones de judíos a manos de Hitler, la matanza de millones de rusos que realizó Stalin, el genocidio de Mao de millones de chinos y la muerte de millones de habitantes nativos de América desde tiempos de Colón hasta el siglo XIX. El potencial humano para la crueldad es extraordinaria, atrevida y es atravesada por culturas y razas. No respeta naciones, no respeta credos, y es el valor que tienen las personas frente a una guerra. Ahora, además de que las civilizaciones han sido víctimas del horror de las guerras, incluso sin tomar en cuenta las guerras, los seres humanos tienen una capacidad extraordinaria para dañarse los unos a los otros. Los tiroteos masivos en las escuelas, universidades y conciertos en los últimos años han atraído la atención del público a la violencia con armas de fuego. Inclusive, más estadounidenses han muerto por el uso de estas armas desde 1968 a la fecha que los que murieron en la combinación de todas las guerras estadounidenses, según Jackson en el 2013. En el 2016, 17.250 personas fueron asesinadas en Estados Unidos, 130.603 sufrieron violaciones, una cifra increíble de 803.007 individuos fueron víctimas de heridas de bala, heridas cortopunzantes o asaltos con otras armas. Un informe del FBI en el 2017. Estas cifras quizás solo sean la punta del iceberg, porque muchas violaciones y agresiones tal vez no fueron denunciadas. Pensaríamos entonces desde la psicología social, como una reflexión final, que aunque todos los autores consultados coinciden en los esfuerzos del Estado colombiano en atender la situación de las víctimas del desplazamiento, también coinciden en algo importante, que es que, uno, en el contexto cultural y sociopolítico, es importante el despertar moral, que aunque fue lento y aunque quedan acciones por realizarse para contender las consecuencias sociales que traen estos estragos, para que pues en algún momento las heridas de la guerra sean sanadas y tomen un rumbo de reconciliación nacional. Debemos tomar eso en cuenta, que socialmente tenemos una responsabilidad social individual y aún así colectiva. Y 2. En el contexto histórico y educativo falta voluntad política para avanzar en el desarrollo humano, transformar la historia de la guerra en Colombia e historias de paz para el mantenimiento de la paz. Y 3, y muy importante, es el papel que jugamos como psicólogos dentro de la psicología social.